Hoy hablaremos sobre el peligro de deportación para personas que entraron por CBP-1, parol humanitario e I-220A, sobre la revocación del TPS, sobre qué medidas debe tomar si es detenido o puesto en proceso de remoción, sobre la política migratoria conocida como Quédate en México, y se responderán dudas sobre la residencia I-485, la visa de prometido K1 y el permiso de trabajo. ¿Están bajo peligro de deportación las personas que entraron por CBP-1 o parol humanitario a los Estados Unidos? Bueno, actualmente la administración Trump anunció que mediante los nuevos memorandos que han emitido, de que se van a estar revocando los parol humanitarios de las personas que entraron de los diferentes países que estaban en ese programa, por ejemplo, personas que vinieron de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, de Cuba. Pues todas esas personas, al entrar con el parol humanitario, pues si llevan menos de 2 años en el país, pues tienen peligro de que sí puede ser revocado ese parol y deberían buscar medidas alternas para tratar de legalizarse en el país. Lo mismo con los que entraron con el CBP-1, porque ya sabemos que ese programa ya fue eliminado. Entonces las personas deben buscar algunas alternativas. Por ejemplo, si están en corte, pues deben tratar, en el caso de los cubanos, al año un día de solicitar bajo la ley de ajuste cubano su residencia, o también tienen la opción de solicitar un asilo dentro del año. Con las personas de Venezuela, pues ya sabemos que con la situación del TPS también deben buscar algunas otras alternativas para tratar de regularizar su estatus en el país. Igual con los demás de Nicaragua y de Haití. En caso de ser arrestados para ser deportados, ¿qué derechos tienen durante el proceso de remoción? Bueno, actualmente bajo la administración Trump, pues han tomado unas medidas bastante fuertes en términos de las personas que están ilegales en el país. Entonces, esas personas deben tratar de alguna manera, regularizar su estadía en los Estados Unidos. Si están dentro del término o han tenido problemas en sus países, pues deberían considerar, por ejemplo, un asilo, alguna medida de protección, si tienen por vías de una petición familiar, también podrían explorar la posibilidad de tratar de regularizarse en el país. La situación es que ahora lo que van a estar implementando es un proceso de deportación expedita. Entonces, las personas que sean puestas en ese proceso de deportación expedita, pues en realidad no tienen muchos derechos. Simplemente las ponen en ese proceso y son deportadas a su país de origen. Si la persona es puesta en un proceso en la corte, que es lo que se llama un procedimiento bajo la sección 240, pues se le emite lo que se llama un NTA, le emiten los cargos, Notice to Appear. Esa persona tiene que aparecerse delante de un juez y tiene un derecho, por ejemplo, a solicitar asilo, a hacer cualquier tipo de remedio, solicitarlo en la corte. Ahora bien, es muy importante que las personas traten de hacer ese proceso lo antes posible, porque ya vemos que día a día están cambiando las leyes migratorias y se están emitiendo constantemente órdenes ejecutivas y memorandos que totalmente están cambiando el proceso migratorio. Así que lo más aconsejable es que las personas busquen, ya sea a través de un abogado, traten de regularizarse su estadía aquí en el país. ¿Las personas con I-220A pudieran también ser deportadas? Bueno, actualmente las personas que tengan I-220A solamente, también es aconsejable que traten de buscar algún otro tipo de remedio para regularizar su estadía en el país. El Board of Immigration Appeals, que en español sería eh, el Tribunal Apelativo de Inmigración, emitió una decisión, que es el caso de Cabrera, en el cual ellos están diciendo que no consideran la I-220A como que es un parol humanitario y que le dé una entrada legal a la persona para poder hacer un proceso de residencia. ¿Qué pasa? Actualmente hay un litigio en el Tribunal Federal Apelativo, en el 11º Circuito, en el cual se está discutiendo ese tema, y de ser favorable a la decisión, muchas personas que tengan I-220A podrían favorecerse y podrían solicitar su residencia aquí en los Estados Unidos.
pero es un proceso que todavía está pendiente. Mientras tanto, las personas sí deben explorar algún otro medio para poder legalizarse aquí en el país, ya sea una petición familiar, un asilo, TPS en algunos casos, en otros casos, si es cubano, pues bajo la ley de ajuste cubano. Así que sí es importante que las personas busquen otras alternativas, además de tener el proceso de la I-220A y una residencia pendiente. ¿En qué consiste la política migratoria conocida como Quédate en México? Ok, la medida Quédate en México, originalmente bajo la primera administración del presidente Trump, existía un programa que se llamaba el MPP, ¿ok? Que son era un proceso por el cual las personas que entraban son los protocolos de protección de migrantes. Las personas que venían a través de la frontera de México y Estados Unidos tenían que, si pedían un proceso de asilo, los devolvían a México y tenían que esperar sus procesos de asilo en México. Entonces, ese proceso ahora se restauró nuevamente y bajo la administración Trump, las personas ahora que traten de entrar por la frontera de una forma ilegal, pues pueden ser detenidas y entonces permanecerían detenidas, serían puestas en un proceso de deportación expedita y no van a hacer lo que se llama el catch and release, que anteriormente pues las personas eran apresadas y las soltaban, le permitían tener su audiencia en corte y estaban en libertad durante ese proceso. Ahora eso se eliminó. Ese programa ya no va a existir, igual que el CBP One ha sido suspendido. Así que cualquier persona que trate de entrar a través de la frontera, pues va a ser detenido y va a ser puesto en un proceso de deportación expedita. ¿Hay posibilidades de que la orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento se llegue a implementar? Bueno, esa orden ejecutiva que emitió el presidente Trump, eh, actualmente hay 22 estados que están impugnando eso en los tribunales. Y recientemente hubo dos decisiones, una en el tribunal en Washington, el Tribunal Federal, cual dice que es inconstitucional y que estaban dando una paralización de esa orden o un injunction. Y también recientemente hubo una decisión de un tribunal en Maryland en la cual dictaminó que eso es inconstitucional lo que está tratando de hacer el presidente Trump. Así que vemos que en realidad mediante una orden ejecutiva no es posible eliminar ese derecho. Eso es un derecho constitucional que viene a través de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que las personas que hayan nacido en los Estados Unidos pues son ciudadanos americanos. También hay otros casos en el cual específicamente el Tribunal Supremo dice que las personas, independientemente de que hayan nacido de padres inmigrantes, pues sí tienen la ciudadanía, derecho a la ciudadanía americana. Así que eso va a ser un proceso, entiendo yo, en mi opinión, en el cual se va a determinar que es inconstitucional y no va a prevalecer. ¿Qué información hay sobre la revocación o reevaluación de casos del TPS? Bueno, actualmente hemos visto que se revocó la decisión de que iban a extender el TPS para los venezolanos que recibieron el TPS a partir del 2023. Entonces, esas personas que tienen ese TPS que se les va a expirar ahora a partir del 2 de abril del 2025, pues se van a quedar fuera de estatus. Entonces tienen que buscar algunas otras alternativas para tratar de ver cómo pueden legalizarse en el país. Hay un segundo grupo que son las personas en los cuales se le emitió, se le aprobó el proceso que habían entrado antes del 2021, pues esas personas el TPS lo van a tener hasta septiembre 10 del 2025, o sea que tienen un poco más de tiempo. Pero entendemos que deben buscar algunas otras alternativas porque con toda probabilidad esos programas van a desaparecer. Eso es lo que nos ha expuesto, hemos visto a través de la administración del presidente Trump. Preguntas de la audiencia. Mi hermana entró a los Estados Unidos y le dieron una I-220A. Ella tiene una solicitud I-130 pendiente, no aprobada aún por la larga lista de espera. ¿Qué argumentos se deben utilizar para hacer una I-485? Ok, bueno, en el caso de esa persona, si está en un proceso en corte y entró con I-220A, lo aconsejable sería
sea, si es una petición de hermana a hermano, un hermano ciudadano americano pidiendo a otro hermano, es un proceso muy largo. Estamos hablando de 15, 16 años, posiblemente más tiempo. Entonces debe buscar otras alternativas que no necesariamente sea a través de la petición familiar. En el caso de ella, si lo que tiene es una I-220A, pues podría explorar la posibilidad de pedir un asilo si está dentro del término del año y si tuvo problemas en Cuba, por ejemplo, pues pedir un asilo que la ampare durante ese tiempo que se esté llevando a cabo su juicio. Del Tribunal Apelativo Federal que está viendo el proceso, el argumento de la I-220A, de prevalecer en ese argumento, pues ella podría beneficiarse y poder ajustar a través del ajuste cubano aquí en los Estados Unidos. Pero mientras tanto, lo aconsejable sería que busque otro remedio que no sea a través de la hermana, porque es un proceso que toma mucho tiempo. ¿Puede cualquier persona ponerle la K1 a alguien en Cuba o tiene que ser ciudadano americano? Eh, Tiene que ser un ciudadano americano. La K1 es un proceso por el cual un prometido está pidiendo, es lo que se llama la visa fiancé. Un prometido está pidiendo a su prometida en otro país, que es la K1. Eso es un proceso que solamente lo pueden hacer los ciudadanos americanos. Mi prometida, que es ciudadana americana, aplicó con su abogada al formulario I-129F, visa K1 o de prometido, el pasado mes de diciembre. Estamos en espera de la confirmación de la solicitud y posterior aprobación de UCIS. Soy cubano y vivo en Cuba en espera de esa aceptación. Mi pregunta es, ¿cuánto podría demorar la confirmación y aprobación y cuál sería el tiempo de procesamiento? Normalmente esos procesos tardan alrededor de un año y medio en su totalidad. Ese es más o menos el término de procesamiento de las visas K1 de fiancé. Yo entré en el 2021 y tengo I-220A, sin corte ni aparezco en el sistema. Hoy fui por cuarta vez a firmar a Miramar en el cuarto año y el oficial de ICE me dijo que me mandará una fecha de corte por correo. ¿Qué debo hacer? Bueno, ahí tiene que estar bien pendiente. Cuando le manden esos documentos, le van a dar una fecha de corte y debe comparecer a su corte porque si no va a esa audiencia en esa primera ocasión en la corte, lo pueden deportar en ausencia. Lo otro es que si lo que tiene es una I-220A, pues debe tratar de ver qué posibilidades tiene, ya sea de solicitar un asilo o tiene algún otro remedio que puede esbozar en la corte cuando tenga su audiencia en la corte de inmigración. Yo entré por CBP One hace 3 meses y no he podido solicitar el permiso de trabajo. ¿Qué pasa en ese caso si soy venezolano y ya tuve mi primera corte? Bueno, si ya tuvo su primera corte, lo más aconsejable es que trate de hacer un proceso, si califica y puede hacerlo y tuvo problemas en su país, que haga un proceso de asilo para que esté protegido. Porque como mencionamos anteriormente, el programa CBP One fue eliminado y se está hablando de revocar y poner a esas personas en un proceso de deportación expedita, las personas que lleven menos de 2 años aquí en el país. Así que lo aconsejable sería, si es algo que es viable para esa persona, que solicite asilo. Soy cubana y entré con CBP One, pero la corte me llegó para este mismo año y no me da tiempo a aplicar al año y un día para la residencia. ¿Qué debo hacer? Ok, si va a ir a su audiencia en la corte, puede esperar el término del año y un día y solicitar su residencia, pero tiene que estar consciente que hasta que no tenga algún tipo de remedio o proceso presentado en la corte, no va a estar protegida. Entonces debe considerar seriamente si es algo que tiene la posibilidad de solicitar un asilo. Nuevamente le aconsejaría que explore esa posibilidad si es que tuvo problemas en su país. Porque lo que pasa es que a la persona no tener un proceso de residencia presentado en la corte, en realidad no tiene ningún remedio. Lo que tiene es el CBP One. Si le revocan ese estatus, pues la persona en realidad está en el aire, no tiene ningún tipo de remedio. Yo apliqué a la I-485 y llevo 2 años esperando. ¿Qué usted me aconseja? Ok, si solicitó a la I-485 y no le han dado respuesta en los últimos 2 años, lo aconsejable es que trate de contactar a UCIS para ver cuál es el estatus de su caso. En algunos casos es normal que pueden tardarse ese término de tiempo 2 años y hasta más,
pero ha pasado bastante tiempo y lo aconsejable es que llame o se comunique con UCIS para ver qué es lo que está pasando con su solicitud de residencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana para responder sus dudas de inmigración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.